Bien, hermanos, qué gusto de poder saludarles y estar en esta mañana para compartir la palabra del Señor después de esta bienvenida que hicieron los hermanos César y Rosita. No les puedo decir nada porque ellos son los líderes jóvenes, entonces ellos tienen que mantener ese espíritu juvenil y eso está muy bien. Les invito a que compartir con ustedes una lectura, si tiene su Biblia ahí a mano, que lo pueda hacer en 1 Corintios 1, del 18 al 21. En esta semana que, como bien decían nuestros hermanos, celebramos esta Semana Santa. Interesante saber por qué se llama Semana Santa, ¿eh? Es interesante eso. Vamos a 1 Corintios 1, del 18 al 21, y doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Padre amado, gracias le damos en esta mañana tan especial que, tal como lo cantaban nuestros hermanos o lo decían nuestros hermanos César y Rosita también en el devocional, Señor, se cumplió a la perfección, en el tiempo exacto, todo lo que estaba escrito en las profecías. Y gracias por haber venido a morir en el madero de la cruz. Ahora nos preparamos para escuchar su palabra. Ruego, por favor, que sea su Espíritu Santo, como hemos venido hablando hace tantos meses, Señor, que el Espíritu Santo gobierne de principio a fin la entrega de este mensaje, que no sea una palabra mía, sino que sea la inspiración de su Espíritu Santo, para que su iglesia sea edificada, para que nosotros podamos edificarnos a través de su palabra. Se lo pido en el nombre glorioso de Jesús, mi amado Salvador. Amén. El mensaje de hoy día es la palabra de la cruz, un, eh, un significado que puede tener muchas aristas y que vamos a, con la ayuda del Señor, la guía del Espíritu Santo, poder compartirla en esta mañana de día domingo. ¿Qué recuerdos tiene usted, querido hermano o hermana, de la Semana Santa? ¿Se acuerda hace algunos años cómo era la Semana Santa? Pareciera ser que se marcaban algunas cosas como el silencio, no comer carnes rojas, no decir garabatos, la gente se guardaba de no decir garabatos, no escuchar música fuerte. Si escuchaba música pareciera ser que al menos los vecinos donde yo vivía esa semana era como la que estamos viviendo en cuarentena, todo en silencio. La gente iba a la iglesia, habían peregrinaciones, me acuerdo, habían otros que incluso se golpeaban, se generaban unos látigos y se azotaban. Todas esas cosas, todo ello era hacer cosas, hacer sacrificios para agradar a Dios. Pero ese no es el Dios que nosotros hemos conocido, no es el Dios que aparece aquí en las Sagradas Escrituras. Y rápidamente, porque no es el sentido, pero sobre todo para los hermanos más nuevos, los que hace poco llegaron a la congregación o no conocen, vamos a repasar rápidamente esta semana intensa, esto que se denomina la Semana Santa. ¿Se acuerdan que el jueves el pastor Marco nos compartía la entrada triunfal hasta la resurrección de Cristo? Es una semana intensa que marcó la humanidad, por cierto, y está relatada como un hecho evidente, un hecho real en los 4 evangelios. Yo me voy a regir en la lectura, y si usted lo puede hacer después, porque yo lo voy a pasar muy rápido, incluso sin mencionar las citas bíblicas, pero en un rápido repaso de Mateo desde el capítulo 21 al 27, si después usted lo puede leer, será maravilloso y de mucha edificación para su vida. Partimos con la entrada triunfal sobre un pollino, lo que decía el pastor Marcos el día jueves, en un asna.
La multitud tendía sus mantos en el camino y lo vitoreaban y cortaban ramas de los árboles y le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Una recepción maravillosa que él tuvo. Pero él también entró al templo y vio que allí vendían y compraban y volcó las mesas. Aparece un Jesús que si uno lo ve o lo hubiera visto, habría dicho, este no es el Cristo que yo conozco. Pero él dijo, mi casa es casa de oración será llamada, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Vaya, vaya, qué fuerte. Él también en esta semana habló de las señales antes del fin. Habló de la venida del Hijo del Hombre, de las 10 vírgenes, el juicio de las naciones. También él cenó con sus discípulos, instituyó la Cena del Señor o la Santa Cena, convirtiendo en estos símbolos. El vino, el pan son símbolos. Él establece esto cuando dice, tomad y bebed, haciéndolo en memoria de Él y del sacrificio perfecto que hizo para perdón de nuestros pecados. Y nosotros los podemos hacer recordando, utilizando estos símbolos, el pan y el vino como símbolo de esa crucifixión, de esa muerte que Él hizo por todos nosotros. Jesús, en un pasaje que en lo personal me marca profundamente, ora en Getsemaní y le comparte a sus discípulos una expresión que a mí realmente me conmueve, cómo la palabra quedó escrita cuando el Señor le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Si yo me acercara a alguno de ustedes, queridos hermanos, y les dijera, mi alma, si mi hermano César cuando me preguntaba al principio, me hubiera dicho, hermano, ¿cómo está usted? Y yo le hubiera dicho, hermano César, mi alma está muy triste hasta la muerte. Yo creo que habría provocado en muchos de ustedes, el hermano, ¿qué le pasa? Y esta es una expresión que quedó establecida en las Escrituras. Jesús estaba angustiado por el horror espiritual, no solo por el sacrificio que iba a tener que hacer en su carne, de la crucifixión, del látigo, de los puñetazos que le dieron, de los escupos que tuvo que recibir, de la corona de espinas, sino también estaba angustiado por el horror espiritual que iba a tener que vivir. Jesús se pondría en el lugar que nosotros debimos haber estado. Él se puso en el lugar de los pecadores culpables y sobre él recibió el castigo espiritual que los pecadores merecemos. En Getsemaní oró al Padre y le dijo, Padre, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice la palabra del Señor, mientras él estaba en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra y se le apareció un ángel para fortalecerle. Era tal el sufrimiento que estaba viviendo que tuvo que venir un ángel a fortalecerle. Judas lo entregó. Jesús fue arrestado. Estoy repasando rápidamente esta semana para llegar a la palabra. Y allí, frente a su propio pueblo, allí lo declararon reo de muerte. Y allí su propio pueblo, escuche bien, los de su pueblo, lo escupieron en su rostro, lo escupieron, le dieron puñetazos y lo bofetearon. Pedro negó a Jesús. Lo presentaron frente a Pilatos, donde fue sentenciado a muerte y el pueblo le gritó, crucifícale, y le azotaron, como los romanos sabían hacerlo. Como los romanos sabían hacerlo. Era tal el sufrimiento de los látigos, era tal el sufrimiento de los azotes, que si usted lee la historia de cómo los romanos se especializaron en esta tortura, los que eran azotados casi se desmayaban de los dolores, pero era solo un sueño porque luego lo tenían que volver a hacer vivir para que cargara el madero de la cruz y tuviera que soportar nuevamente allí crucificado. Jesús fue crucificado y muerto. El infierno y la muerte creyeron haber logrado el triunfo, pero después de esa crucifixión, su Padre le levantó de los muertos. Gloria a Dios, porque Él vive y reina para siempre. Ese hombre que murió en la cruz hace más de 2000 años es el que hoy nosotros celebramos y a Él alabamos y bendecimos y exaltamos su nombre. Y su Padre le dio por esa obediencia un nombre
que es por sobre todo nombre. Gloria a Dios. Ojalá usted en su casa, al igual que como lo hacíamos en el templo, levantemos nuestras manos y le digamos que Él vive y vive para siempre. Bendito sea Cristo. Él está con nosotros. Gloria a Dios para siempre. Volvamos entonces a esta, después de haber repasado rápidamente esta semana tan intensa. Si alguna vez usted dijo, yo he tenido semanas intensas, es cosa que lea los capítulos que le sugerí leer para que usted sepa lo que es realmente una semana intensa. Pero volvamos a 1 Corintios 1:18, cuando él dice, Pablo dice, escribiéndole a los corintios, que a pesar de tener todos los dones, a pesar de estar lleno de sabiduría, tenían discusiones de qué línea seguían ellas, si era de Pablo, de Apolo, de Jesús. Uno decían yo soy de Pablo, pero él tiene que venir, Pablo tiene que decirles, ¿saben qué? Centrémonos en lo que es el Evangelio. Pablo les dice, Cristo a mí no me mandó a bautizar, Él me mandó a predicar las gratas nuevas de salvación, el Evangelio como lo establece en el verso 17. Y luego en el verso 18, que lo hemos leído, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, esta palabra de la cruz que está hablando Pablo está explicada en el verso 17 y se refiere a las gratas nuevas de salvación, al evangelio que él está predicando. Pero mire la separación que se hace aquí. Pablo dice, la palabra de la cruz es locura, escuche bien, a los que se pierden. A los que se pierden. La idea de ser salvo a través de la obra que hizo Cristo es una locura. Para la gente hoy día es una locura lo que nosotros hablamos. Es una locura el estar celebrando la Semana Santa, una historia que para muchos es mentira. Pero la palabra de la cruz es poder de Dios a los que se salvan, para usted y para mí, para los que hemos aceptado a Cristo, es poder de Dios. Hay un poder intrínseco en la predicación del Evangelio verdadero cuando se recibe con fe. El oír y confiar en el Evangelio verdadero traerá poder a nuestras vidas. Esa es una promesa que Él nos hizo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso la palabra de la cruz, el Evangelio, para nosotros es poder. Y aprovecho de hacer una invitación. Quizás usted está en este culto y nunca haya aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y preste mucha atención porque no es casualidad que esté en esta mañana con nosotros. No es casualidad que lo hayan invitado a este culto, porque la palabra de la cruz, el Evangelio, Cristo crucificado, para usted puede ser locura, pero para otros, para nosotros, es poder de Dios. Preste mucha atención a esto, querido hermano, porque hoy la expresión palabra de la cruz suena entendible y suena religioso para nuestros oídos, pero para la época en que se estaba predicando el Evangelio, la palabra de la cruz era simplemente una cosa atroz. Y es como que si en nuestra época nosotros habláramos de, por ejemplo, la silla eléctrica que se utiliza para sentenciados a muerte o el fusilamiento. Entonces nosotros estuviéramos hablando, queridos hermanos, estamos hablando en esta mañana la palabra de la silla eléctrica, la palabra del pelotón de fusilamiento. ¿No le parece a usted que sería terrible, que sería nada que ver? ¿Cómo estamos hablando de un elemento que significaba la muerte, la tortura, la humillación? La palabra de la cruz no era tan simple de recibirla. No era de extrañar que pareciera una locura. ¿Quiénes morían crucificados? La crucifixión los romanos la usaban como un método de una doble función. Ejecutaban por una parte y mostraban un espectáculo público con el fin de que los criminales no siguieran haciendo daño. ¿Quiénes morían crucificados? Ladrones, los peores criminales, esclavos, desertores militares, asesinos, traidores. Pero además, la costumbre romana era que los criminales fueran flagelados sin misericordia y después ellos cargaban la cruz para ser crucificados en el lugar de ejecución. El sufrimiento de los condenados a la cruz era terrible. Era terrible. Dolores, calambres, sensación de asfixia. Hasta en ocasiones animales carroñeros se acercaban para comer las carnes. Pero eso no era todo.
porque finalmente en horas o a veces días la muerte llegaba fruto de un paro cardíaco, de un tromboembolismo pulmonar, de una deshidratación, de una asfixia o también de la sepsis provocada por los clavos que ingresaban con infecciones terribles que llegaban al cuerpo. Si usted le suma a que quien había sido crucificado era Jesús de Nazaret, un hombre sencillo, no provenía de una familia de un relieve social, trabajó con su padre como carpintero, se rodeó de pobres, de prostitutas, de marginados, se creó muchos enemigos, las autoridades judías de la época lo despreciaron, lo tacharon de comilón, de borracho, de loco, ese era el que estaba muriendo en la cruz. Por lo tanto, tanto la cruz como quien moría en la cruz parecía ser una locura. La palabra de la cruz pareciera ser una locura, pero no solo en esos tiempos, sino también en estos tiempos. ¿Y qué dijo Jesús respecto de la cruz? Y lo vamos a leer en Mateo 16, 24. Jesús se refiere también a la cruz cuando él dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Pero la gente de la época miraba esa cruz y lo que veían en esa cruz era vergüenza, era muerte, era soledad, era desprecio, no era anhelante seguir la palabra de la cruz, no era atractivo seguir la palabra de la cruz, nadie quería estar allí. Y por favor, remóntese a la época. Hoy día la vemos como, insisto, como un símbolo religioso, pero remóntese a la época. Era un símbolo despreciable y Pablo está hablando de la palabra de la cruz, de este evangelio que a raíz de esa muerte y de esa resurrección iba a traer vida eterna para nosotros los pecadores. Y cuando decimos que representaba muerte, vergüenza y soledad y desprecio, no solo era para esa época, sino que para nosotros hoy también, de alguna manera, tiene el mismo significado. En Colosenses 3, los versos 5 y 6, el Señor nos habla de esto también y nos habla de que esta cruz representa muerte para nosotros, al mundo, a mi carne, a mí mismo, a no hacer mi voluntad. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versos 5 al 6, dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras son idólatras porque adoran las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. La invitación cuando es a tomar esta cruz, a aceptar esta cruz, es también aceptar la muerte. Pero no solo tiene que ver con esto, no solo tiene que ver con morir al mundo, a nuestros deseos, sino que también quizás a la muerte física o al desprecio terrible. Y si usted no me cree, yo no sé si, Antonio, podemos mostrar, por favor, un documento que les pedí, que es emitido por la ONU. Y quiero que presten atención, este es un documento de la ONU, emitido ahora en febrero, y marqué ahí un par de textos. Esto está hablando de la LGTB, de la ideología de género, y la ONU le escribe a todos los organismos LGTB, los que defienden, y les dicen, y les pide hacer una encuesta a nivel mundial, y les pregunta, dentro de la encuesta, ¿ha habido expresiones o declaraciones públicas de dirigentes políticos y o religiosos que hayan dado lugar a la prolongación, modificación, supresión indefinida de acciones, actividades, proyectos, políticas públicas o aplicación de enfoques de género? ¿Hay alguien que esté en contra de esto? ¿Quiénes son los principales actores? Dice la otra pregunta, los principales actores que sostienen que los defensores de los derechos humanos de las personas LGTB están fomentando la llamada ideología de género. Gracias, hermano Antonio. Este es un documento de ahora. Y yo le pregunto a usted, ¿está dispuesto a tomar esta cruz
Y quizás hoy día nosotros no sabemos qué pueda significar ese documento de la ONU, pero ¿y qué pasaría si las iglesias evangélicas tuviéramos en ese documento y la ONU empezara a hacer una base de datos donde usted no pueda acceder a trabajos en organismos públicos, donde sea despedido por ser evangélico y defender cosas que van contra los derechos humanos como los define la ONU? ¿Qué pasaría si ahora ya no pudiera tener beneficios estatales? ¿Estaría dispuesto a seguir con esta cruz de Cristo? Tomar la cruz de Cristo también implica vergüenza. Mateo en el capítulo 5, verso 11, nos habla también que ser cristiano muchas veces significará que nos dé algo de vergüenza. Defender lo indefendible en este tiempo. Dice la palabra del Señor, Mateo 5, 11, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Son bienaventurados, Dios los va a bendecir. Otras veces, tomar la cruz también significará la soledad. Muchas veces estaremos en el mundo y ellos se alejarán de nosotros. Nosotros hablaremos en contra del aborto, hablaremos en contra del homosexualismo, hablaremos en contra de la identidad de género, hablaremos en contra de muchas cosas. Y el Señor en Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y si usted cree que esto llegaba hasta ahí, le quiero decir que tomar la cruz de Cristo también significa el desprecio, quizás incluso de su familia. Yo sé que muchos han sido incluso despreciados de su familia. Y dijo el Señor en Mateo 10, versos 34 y 35, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Tomar la cruz de Cristo, esta palabra que es una locura, esta palabra que para muchos es una locura, para nosotros es poder de Dios. ¿Y por qué es poder de Dios? Porque la buena noticia, queridos hermanos, la buena noticia es que mediante la sangre derramada en esa cruz, usted y yo fuimos reconciliados con Dios. Gloria a Dios para siempre. Yo no merecía ser reconciliado con Dios. Porque como siempre lo digo, me acuerdo de mis pecados y me avergüenzo de mis pecados. Y probablemente a usted le pasa exactamente lo mismo, pero he conocido a hombres que han sido reconciliados con Dios, que su condición era terriblemente alejada de Dios, porque ellos mismos decían, mi pecado, lo que yo he hecho. Y estoy hablando de una persona que había matado a otra. De eso me estoy refiriendo. Él se sentía particularmente alejado de Dios y él creía que esto no era para él, pero probablemente usted y yo pensemos lo mismo, esto no era para mí. El sacrificio que él hizo en el madero de la cruz, el sacrificio de haber recibido el azote, la corona de espina, escupos, haber sido crucificado allí en el madero de la cruz. Y quiero decirle algo que quizás a muchos les va a impactar, pero estar allí en la cruz era una terrible vergüenza, porque incluso los romanos, en muchas ocasiones, los desvestían y los dejaban desnudos para que sintieran vergüenza y para que la gente se riera. No solo era el azote, no solo era la crucifixión, sino era estar desnudo ahí en esa cruz. Y le recuerdo que las ropas del Señor fueron repartidas entre los que estaban allí. Él sufrió en el madero de la cruz por su pecado, por lo que usted ha hecho, por lo que usted hizo y también por mi pecado. Pero bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, glorificado sea el nombre de Dios. Su palabra lo establece en Colosenses, en el capítulo 1, verso 20 al 22, dice, y por medio de él, y por medio de esa muerte en la cruz, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, a usted, a mí, que erais en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para, escuche bien esto, gloria a Dios, para presentarlos ante el Padre santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, gracias Jesús. Gracias Cristo amado por haber muerto allí en la cruz y habernos reconciliado ante el Padre, y que para nosotros el mensaje, la palabra de la cruz, hoy signifique salvación, poder de Dios en nuestras vidas. Glorificado sea el nombre del Señor. En pocas palabras, queridos hermanos, hermanas y personas que quizás aún no han aceptado a Cristo como su Salvador personal, sin la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, ninguno tendría vida eterna, ninguno podría estar en la presencia del Padre, porque ante Dios, nosotros no podemos estar sin la debida santidad. Y cuando nosotros vamos al Padre en oración, lo hacemos por eso en el nombre de Cristo, porque Él no nos ve a nosotros, sino que ve el sacrificio que Él hizo en el madero de la cruz, y a través de ese prisma nosotros podemos llegar en santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Esa muerte horrenda en la cruz nos justificó por su sangre y fuimos perdonados y justificados, redimidos, comprados para Él a precio de sangre, para que ahora usted y yo podamos entrar al trono de la gracia, estar frente al Padre, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, porque Él hizo el sacrificio por nosotros. Gloria a Dios. Yo no sé si quizás estuviéramos en el templo y los pudiera ver, vería muchas manos levantadas, diciéndole al Señor gracias. Pero ahora, quizás en su casa, quizás con su familia al lado, si usted quiere levantar las manos y decirle a Él gracias por ese sacrificio, hágalo con libertad. No importa que estemos en la casa, no importa dónde usted esté, levante sus manos y dígale gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste en el madero de la cruz, porque allí debimos haber estado nosotros. Pero Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados, nuestras transgresiones. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 18 y 19, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, de allá nos sacó el Señor, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ustedes no recibieron esa separación con cosas materiales, sino la recibieron con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quizás por tiempo no podemos referirnos a esto del Cordero presentado sin mancha, pero como el pastor Marcos lo explicaba el día jueves, ojalá usted haya estado ahí, también eran presentadas estas ofrendas, estos corderos que iban al sacrificio, y sobre ellos se cargaba el pecado del pueblo. Cristo, como último y gran y perfecto sacrificio, fue al madero de la cruz como un cordero sin defecto, para morir por usted y por mí. Querido hermano, termino este mensaje señalando: la mayor certeza del perdón de nuestros pecados es porque Cristo murió en la cruz. Si usted ha tenido en su mente, en su corazón, el enemigo viene y le dice muchas veces a usted: ¿cómo Dios iba a perdonar tu pecado? ¿Cómo Dios iba a perdonar tu pecado? Si tú sabes lo que hiciste, ¿tú crees que Dios te va a perdonar por lo que hiciste? Y de vez en cuando viene a su mente ese pecado y se lo recuerda al enemigo para impedir que sus oraciones vayan al trono de la gracia. O cuando usted se arrodilla, lo primero que su carne hace es, su mente, recordarle, y en este campo de batalla empieza una pelea para decir: mis pecados no han sido perdonados, Dios no me ha perdonado. Y yo les digo hoy en el nombre de Jesucristo, porque su palabra nos autoriza, que Él perdonó nuestros pecados, y si hay algo de lo único que Dios se olvida, es de nuestros pecados, que fueron borrados en el madero de la cruz. Allí fueron perdonados nuestros pecados. Y si no me cree, leamos Hebreos 10, 19 al 23, y por favor disfrute esta palabra, hágala suya esta palabra y dígale al Señor: le creo a lo que está escrito,
dice la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía, confiadamente en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Estaba separado el lugar santísimo donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y allí ofrecer sacrificios por el pueblo una vez al año, pero nadie más podía entrar. El sumo sacerdote era el único que con una presentación perfecta, tanto exterior como interior, podía entrar al lugar santísimo. Pero hoy día nos dice la palabra del Señor que podemos entrar. Mire el verso 21, dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Entremos a la presencia de Dios. Yo no sé si usted disfruta esta palabra, pero yo hoy puedo entrar directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable, nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Verso 23, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios, gloria a Dios, cumplirá su promesa. Yo no sé, pero siento poderosamente la presencia de Dios a través de esta lectura de su palabra, cómo Él perdonó mis pecados y me permite entrar al trono de la gracia confiadamente. Y cuando tenga esta lucha de mis pecados, voy a acudir a esta palabra y voy a decir que la sangre de Cristo perdonó mis pecados. No estoy hablando de una sangre física como antiguamente que era rociada. No estoy hablando de eso, sino que esta fe por esa muerte, por ese sacrificio de Él allí en el madero de la cruz, hoy día yo puedo estar frente a la presencia de Dios a través de mi Señor Jesucristo. Quiero, sobre todo a usted, estimado amigo, que está mirando esta, esta predicación en esta mañana, quizás la vayan a ver en otro horario, pero quiero confrontarlo a usted para que pueda aceptar a Cristo como su Salvador personal y decirle que esta Semana Santa no es que nosotros hagamos cosas por Él, porque Él ya hizo todo y cumplió el sacrificio perfecto. Hoy nosotros llegamos a este culto y levantamos nuestras manos y adoramos el nombre del Señor y le exaltamos y le decimos gracias por esa cruz, gracias por el sacrificio perfecto. Pero si usted no ha rendido su vida a Cristo, hoy queremos invitarlo a que lo haga. Acepte a Cristo como su Salvador personal. Y si usted dice, pero ¿cómo lo hago? No hay nadie conmigo, estoy solo. Pero no solo eso, sino que me acuerdo de mis pecados que son terribles. La buena noticia es la que le hemos predicado. Esta palabra, que para muchos es locura, para nosotros es poder de Dios. Y traspasa las cámaras y llega a su corazón y llega a su casa y llega a su familia. No es un poder mío, es el poder de Dios que actúa poderosamente, traspasando todos los límites que los hombres tenemos. No tenemos, queridos hermanos y hermanas, que celebrar Semana Santa haciendo cosas. Cristo ya nos reconcilió con Dios a través de su muerte en la cruz. No celebremos solamente una Semana Santa, sino que vivamos una vida santa. Querido amigo, querida amiga, quiero hacer una oración sobre todo por aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador personal e invitarles a que usted en su hogar también la haga. Si nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, quizás guarde para siempre el mejor recuerdo, el día que se terminaba la Semana Santa, cuando celebrábamos la resurrección de Cristo. Yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Incluso nos gustaría que nos escribiera, que mandara un correo y dijera, yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, porque esa alegría que silenciosamente va a vivir usted en su hogar, le quiero decir que los ángeles en el cielo van a hacer fiesta cuando usted acepte a Cristo como su Salvador personal. Y quiero orar y que usted siga esta oración para aquellos que no han recibido a Cristo como Salvador personal y pueda repetir quizás conmigo, porque no hay nadie que le esté ayudando, pero usted abra su corazón
y dígale al Señor lo siguiente: Padre amado, muchas gracias por haber escuchado esta mañana la palabra de la cruz, las gratas nuevas de salvación. Hasta hoy nunca te había recibido en mi corazón, pero hoy día domingo, cuando celebramos la resurrección de nuestro Señor, te entrego mi vida, pido perdón por mis pecados y te acepto como el Señor de mi vida, y tomo esa cruz y sigo adelante, aunque me desprecie mi familia, aunque me desprecien mis compañeros de trabajo, aunque me desprecien mis amigos, seguiré adelante con esta palabra de la cruz, que si para otros es locura, a partir de hoy para mí esta palabra de la cruz es poder y es vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por esta palabra que hemos compartido en esta mañana. Quizás para muchos de nosotros ha provocado, Señor, un profundo agradecimiento, porque no merecíamos esto. Nosotros estábamos separados de la vida eterna, separados de Dios. Aún más no ni siquiera éramos parte de su pueblo amado, del pueblo de Israel. Pero usted tuvo misericordia de nosotros, perdonó nuestros pecados, lavó nuestras conciencias, y esta palabra que para muchos es locura, nosotros hoy es, para nosotros es poder, es vida eterna. Señor, quiero orar también porque esta palabra quizás, y vemos que cada vez se acerca más, será difícil de llevar, será difícil de compartir. Los organismos internacionales están buscando quiénes son aquellos que contradicen las costumbres del mundo o las nuevas leyes que van a regir al mundo. Y dentro de ello estamos nosotros. Pero no tenemos temor, Señor. No tenemos temor a seguir con esta cruz tomada. Y si usted nos va a seguir utilizando a través de las redes sociales, y estos videos quedarán grabados como una evidencia de que estamos en contra de ello, no tenemos temor, porque usted pondrá en nosotros, en el momento exacto, su Espíritu Santo vendrá, Señor, y traerá la palabra precisa para defendernos en el momento exacto. No tenemos temor, y si aún tenemos que morir por usted, ayúdenos a que no entre el temor en nosotros, sino la valentía de saber que usted prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, aun cuando tengamos que enfrentar situaciones difíciles. Oro por aquellos, Señor, en particular que quizás no tienen esta decisión y siendo aún cristianos, guardan silencio y no se atreven a defender el Evangelio. Oro para que, como hemos venido estudiando, la autoridad de su Espíritu Santo poderosamente esté en ellos, Señor, y también abran sus bocas para anunciar esta palabra de locura, esta palabra, Señor, que es para muchos de perdición, pero para nosotros es poder suyo y es vida eterna. En el nombre glorioso de Jesús, mi amado Salvador. Amén.